Alejandro Dumas nació el 24 de julio de 1802 en Francia. Era hijo del general francés Thomas Alexandre Dumas y de Mary Louise Elizabeth. En 1822 realizó su primer viaje a París, financiado con un producto de caza. Al llegar ahí, quedó fascinado con la ciudad y con el teatro. 10 años después, Dumas realizó su primer viaje al extranjero, que fue a Suecia. De siguieron Italia, Bélgica y Alemania. En 1838 murió su madre y en 1940 se casó con la actriz Ida Ferre, con la cual no duró bastante su matrimonio, pero seguían juntos dado a asuntos legales y económicos. En 1853, Dumas decide regresar a París para construir varias empresas, de las cuales todas se fueron a bancarrota. Dumas muere el 5 de diciembre por un ataque al corazón. Ese mismo día, los prusianos estaban entrando al pueblo en el cual se había refugiado. Llegó a publicar 300 obras y numerosos artículos, lo cual lo llevó a ser uno de los autores más populares de toda Francia. En 1804 Napoleón fue relegado de su poder y fue exiliado en una isla durante 100 días, y cualquier persona que tuviera contacto con él era considerado como un traidor. Durante el tiempo en el que Napoleón estuvo en esta isla, se mandaba cartas con sus partidarios para preparar su regreso al poder. Después de los 100 días, ya antes mencionado, Napoleón vuelve a París y derroca al rey y vuelve a tener su imperio en las manos. El poder y el título de las personas era considerado por la cantidad de dinero, propiedades o joyas que tuvieras, y si no tenías eso, pues eras pobre, obviamente, y pues eras considerado como una enfermedad. No existían los derechos humanos, por lo tanto las personas que tenían más dinero eran las que tenían el poder y podían inculpar a las personas injustamente y llevarlas a la cárcel. También existían muchos piratas y bandidos, por lo cual era muy inseguro como salir mucho a la calle por ciertas zonas, porque incluso te podrían llegar a secuestrar, como es lo que pasa varias veces en el libro. También en esa época valían más los tratos de palabra que los tratos escritos, y si estos tratos no se cumplían o no se llevaban a cabo, pues eras castigado por ley. Incluso si se hacía fraude con un trato de dinero, la sociedad te terminaba viendo peor que a un asesino. Los personajes principales son Edmundo Dante, el cual es el principal y termina convirtiéndose en el conde de Montecristo. Al principio lo notas como una persona muy crédula y fácil de engañar, pero termina convirtiéndose en alguien demasiado sofisticado y con demasiados secretos. Después estaría Mercedes Herrera, la cual era prometida de Edmundo Dante antes de que fuera encarcelado. Mercedes es una mujer muy preocupada, demasiado dedicada y con muchos valores. Después tendríamos a Fernando Mondrego. Fernando Mondrego siempre estuvo enamorado de Mercedes, entonces al encarcelar al conde, lo que él hizo fue engañarle y decirle que estaba muerto para que ella se pudiera casar con él. Después tenemos a Danglars. Danglars siempre vio a Dante como un obstáculo, por lo que cuando lo pudo engañar y encarcelar junto con Mondrego, lo hicieron y planearon todo en su contra. Después estaría Gerard Villefort, el cual, al ser dictador de sentencias del rey, dictó la sentencia de Edmundo para quitarlo del camino y proteger a su padre. Después tendríamos a Abate Faria, un sacerdote italiano demasiado sabio, que fue el que le enseñó a Dante el plan de cómo salir y cómo convertirse en el conde para llegar al tesoro de Montecristo. Después tendríamos a Luigi Vampa, un ladrón romano muy famoso en la antigua Roma. Era muy astuto y cometía demasiadas fechorías. Él ayudó a Dante a secuestrar a Danglars y tomar venganza. Después está Bertuccio o Bertuccio, el mayordomo de Dante, el cual tiene una vida muy fuerte y se convierte en uno de sus más allegados amigos.
Después estaría Ali. Ali es una persona que fue vendida como esclava. La iban a sacrificar, pero Dante la compró y sobornó al verdugo antes de que lo hicieran, pero ya no tiene lengua. Después está Heidi o Aide. Era princesa de Yamina, pero cuando sacrifican a su padre es vendida a los 13 años como esclava y Dante la compra. Y al final tendremos a Bautista. Era un criado muy agradecido con Dante y se convirtió en su mano derecha. La historia comienza con el barco de Dantes llegando a la isla. El segundo al mando le informa que el capitán ha muerto y esto hace que Dantes ocupe su lugar y la envidia de Danglers despierta. Después Danglers y Fernando estaban bebiendo y se les ocurrió vengarse de Dante haciendo una carta en la que lo acusaban de traicionar a todos mediante una ayuda que le estaba enviando a Napoleón por cartas. Al estar bebidos, Danglers cree que es broma y entonces tira el papel, pero Fernando lo recupera y realmente lo manda. Y cuando Dante se va a casar, lo aprenden. A Dante se lo llevan a una isla y lo encierran durante mucho tiempo. Al estar desesperado, después de un tiempo comienza a escuchar una voz que le dice que cabe, y pues al estar demasiado tiempo encerrado y sin escuchar ninguna voces y solo pensar en su amada y en su padre, Dantes comienza a cavar y llega a la celda de Abate Faria, el sacerdote, el cual lo hace su discípulo y le enseña demasiados secretos y cosas sobre cómo puede escapar y cómo triunfar cuando salga de ahí. Dantes planea su escape junto con Abate, pero Abate de Faria muere un día antes. Entonces Dantes toma su lugar para salir de la isla mediante fingir su muerte. Y cuando sacan el cuerpo, pues es aventado al mar. Entonces Dantes escapa y va a buscar la isla de Montecristo. Después de esto, Dante se hace pasar por un náufrago y llega a un barco, el cual lo va a llevar a la isla. Y cuando llega a la isla, finge que está lastimado para quedarse ahí. Y entonces comienza a planear todo para vengarse y encuentra el tesoro y plana como una casa y todo eso para poder vengarse de Danglers y de todos los que le hicieron daño. Después de unos años regresa y se encuentra con todos, pero ya es una persona diferente, es el conde de Montecristo. Se venga de todos, incluyendo a Danglers, lo secuestra y lo hace pasar hambre y le quita toda su fortuna, pero al final se da cuenta que realmente lo único que quiere es a Mercedes de vuelta y toda su humanidad. Entonces, después de cobrar venganza, termina la historia y Dante vuelve a ser quien era y se queda con Mercedes. La ley de los 3 estados dice que la sociedad pasa por 3 tipos de diferentes estados teóricos. El primer estado es el teológico o ficticio, que se refiere a la explicación de las cosas por deidades personificadas. El siguiente estado es el metafísico o abstracto. El estado metafísico se refiere a la explicación de las cosas por una identidad abstracta, como por ejemplo Dios. El siguiente es el estado científico o positivo. El estado positivo se refiere a la explicación científica basada en la comprobación de las cosas y la experimentación. La sociedad tradicional se da más comúnmente en los pueblitos y estos pueblitos están más apegadas a su religión o algunas tradiciones y no aceptan como que cosas nuevas lleguen a ellos. Creo que si yo hubiera estado en el lugar de Dante, hubiera intentado hacer exactamente lo mismo si no hubiera analizado la situación y las cosas. Y creo que es normal equivocarse y el darse cuenta que realmente ese no es el único camino o la venganza no es la única opción. Porque realmente consiguió el éxito que quiso y utilizó a todos de la manera en la que lo necesitó y se vengó de todas las maneras posibles. Pero pues se dio cuenta que al final lo único que él necesitaba era recuperar sus riquezas y a Marcela. Por lo tanto, creo que es muy buena obra, demasiado, y te enseña en verdad demasiadas cosas. Es muy buena de leer, demasiado entretenida y te hace identificarte mucho con los personajes. Aquí mi conclusión sería que realmente lo único que antes quería era justicia, porque realmente se le encarceló por
envidia, lo mismo que él tuvo cuando lo encarcelaron y quiso vengarse. Por lo tanto eran como casos de si tú me maltratas, yo te maltrato. Pero al final se dio cuenta que era malo y que todos sufrían, tanto como él, por lo que le estaba causando, y que realmente él no quería hacer sufrir como le hicieron sufrir a él. Por eso canceló sus planes y al final lo que hizo fue recuperar a su prometida y darse cuenta que realmente lo que importa es como esa parte humana de tu ser, y que realmente tú tienes que estar satisfecho y que no tienes que cobrar venganza porque como que la vida la cobra sola. Es una muy buena obra, es demasiado entretenida y creo que te enseña demasiadas cosas. Me pareció un libro bastante interesante, con mucha historia detrás, y realmente yo lo volvería a leer.